Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, maestra. Ah, qué bueno. Ay, porque está muy raro el internet aquí. Bien. En lo que yo tomo asistencia, chicos, me interesa comentar algunos detalles antes de empezar con la clase, así muy rapidito. Hubo algunas situaciones que se dieron respecto a la aplicación del examen. El examen, pues como yo les había comentado, muchachos, no lo hacemos los orientadores vamos a decir, en los planteles. El examen lo hace la Dirección General Académica a través de las, vamos a decir, de los departamentos estatales, ¿no? Que en este caso es la Coordinación Estatal de Orientación Educativa. Entonces sí me interesa que quede claro que pues ahí nosotros nos tenemos que guiar o nos tenemos que sujetar a lo que ellos a partir de conocer el contenido, vamos a decir, de lo que se da, ¿verdad? O de lo que se ve, pues puedan sacar lo que ellos consideran que se debe de evaluar como mínimo. Acuérdense que las evaluaciones es lo mínimo de dominio que ustedes deben de tener sobre un tema o sobre pues una serie de temas que se van a evaluar en ese tiempo. Sin embargo, pues ya no estamos muy acostumbrados, la verdad, a contestar exámenes de opción abierta. ¿Qué quiere decir? Pues de los exámenes que en un momento dado preguntan, ¿verdad? Pues de manera abierta. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden poner una serie de información desde su perspectiva, de una serie de información que obviamente debe de estar apegada pues a principios, obviamente, ¿no? A principios como por ejemplo, definiciones y conceptos muy concretos, pero que sí da margen, pues, a que en un momento dado ustedes puedan, vamos a decirlo así, explayarse un poco más. Es por eso que les estuve diciendo en el examen, muchachos, que era muy importante que si ustedes tenían algo extra que decir, pues lo pusieran como archivo adjunto si no les alcanzaba el espacio. Pero eso no quiere decir que necesariamente, ¿verdad? Que necesariamente tuvieran que poner un archivo adjunto en todos los espacios que había pues esa opción de poner un archivo adjunto, ¿sí? Entonces les digo para que no estén estresados pensando, híjole, me va a ir mal porque no puse un archivo adjunto, no. Si el espacio que se dio o que estaba diseñado para contestar fue suficiente para que tú contestaras lo que necesitabas contestar, no tenías por qué poner ningún archivo adjunto, ningún archivo de Word junto para que pudieras completar lo que era ya la respuesta que tú querías, ¿sí? Lo comento porque hubo mucha insistencia en cuanto a eso. Se los expliqué muchas veces, pero pues espero que haya quedado claro y que no estén estresados por esa situación. Ahora, respecto a otro tipo de trabajos que se dieron en el 3 o el 4, los que sea, pues ahí sí son cosas que se tienen que cumplir a cabalidad porque lo que están pidiendo es muy específico. Entonces, una vez más, y no nada más para mi materia, muchachos, una vez más les comento que es muy importante, muy importante, el que ustedes pongan y contesten exclusivamente lo que se les está preguntando. ¿Por qué? Porque la mayoría se está, vamos a decir, como acostumbrando a poner cosas y creer que porque pone muchas cosas es lo que le va a generar más cantidad de puntos. Y no es así, muchachos. O sea, aquí lo que hay que contestar, como en todas partes, como si fuera un examen, cada trabajo, pues es lo que se les está preguntando. Acuérdense que la opción de virtual no te da más opciones a otro tipo de cosas más que lo que se trabaja en clase, lo que ustedes revisan previamente y algo muy importante, lo que tiene que ver con lo que se pregunta y lo que se contesta.
Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. ¿Qué es lo que se les pregunta para saber qué es lo que se contesta en el tiempo y en la forma en la que se les está pidiendo? Si ustedes se apegan a eso, ustedes van a tener la calificación aprobatoria que ustedes están esperando. De otra manera, si falla alguna de esas condiciones, pues es difícil que se pueda obtener los 20 puntos, porque muchos piensan que por enviar la tarea o el trabajo o la actividad ya tienen en automático los puntos. No, es como si pensar que porque entregaste el examen ya tienes 100. Piénsenlo de esa manera, muchachos. Es como si fuera un examen los trabajos, pues, ¿sí? Vas a tener la cantidad de respuestas correctas que den una sumatoria o que puedan dar una sumatoria. O acuérdense cuando ustedes estaban en primer semestre, chicos, ¿qué era lo que sucedía? En primer semestre les decían, ¿cuánto te sacaste? 18 de 20, o 20 de 20, o 19 de 20, o 13 de 20. Es igual, exactamente igual. Entonces lo comento nada más. Una vez más, espero que por favor ya en caridad de Dios haya quedado claro para evitar ese tipo de situaciones que luego no sé si no entiendan o no quieren entender tan sencillo que es lo que se está explicando. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, yo no tengo ninguna y ninguno de los maestros creo que esté en esas condiciones, no creo que tengan ninguna intención de estarle bajando puntos a la gente nomás porque no tenemos nada que hacer, ¿sí? Entonces, mientras ustedes cumplan con lo que se está pidiendo, pues ustedes van a obtener el puntaje que ustedes esperan, que en este caso por actividad son 20 puntos, incluyendo el trabajo o la actividad que se genere como examen, ¿ok? Bien, aclarado el punto, me interesa comentarles algunas situaciones por ahí que son importantes de tomar en cuenta a la hora de iniciar con vamos a decir, con un tema nuevo, porque pues iniciamos el parcial, ¿verdad? Desgraciadamente, pues no es la mejor de las condiciones en cuanto a que pues muchos desean, piensan o suponen que la opción de estar trabajando con cuestiones como por ejemplo, la presencial, pues es mejor para ustedes. Depende, muchachos, todas las opciones tienen buenas, vamos a decir, buenas opciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros partimos de que nomás nos vamos a sentir, vamos a decir así, de que nomás nos vamos a sentir bien porque estamos frente a alguien, o bien sentimos que no alcanzamos a cumplir porque no estamos viendo a alguien, pues esto es algo que llegó para quedarse desde hace mucho, la tecnología, y que inclusive ustedes que ya son alumnos que están próximos a egresar de la preparatoria, pues se ha comentado de una manera muy insistente en las universidades, ¿sí? En ese sentido, y que se van a trabajar muchas cosas a través de plataformas. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando estamos en pandemia o después de una pandemia queda mucho tiempo de margen para estabilizarse. Aunque se abra la frontera, aunque se abran otras cosas, hay muchas cosas ahorita, todavía hay muertos, hay mucha gente enferma, aunque no salga en la prensa porque pues no es algo que se debe de estar presumiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vamos aprovechando cada una de las opciones que hay. Por ejemplo, en el caso de quienes van a volver a presencial en el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, que son las personas que contestaron la encuesta primera de si querías volver y que la contestaron ya sea alumnos o ya sea padres de familia, a los que sí la contestaron y que aparte dijeron que sí les interesaba son a las personas que les está llegando un correíto, ¿verdad? Un correíto en donde les están preguntando si todavía desean asistir. El detalle es que hay un número determinado nada más de personas que pueden asistir porque la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación tienen que garantizar ese aforo que se le llama de personas que de una u otra manera
no se puede exceder de determinado número. ¿Qué va a pasar con las personas si son más en esos salones? Las personas que quieren ir, de los que contestaron que sí, pues ahí deberá de discernir la dirección del plantel y ya les informarán a ustedes las personas que contestaron que sí, si van a poder asistir o no. ¿Quiénes son los que no pueden asistir? Pues las personas que desde el primer momento que se pidió que contestaran la encuesta dijeron que no, o bien puede ser que las personas que hayan dicho que sí en su momento digan, sí quería ir, pero quería ir cuando ya estuviera todo el mundo vacunado, cuando estuviéramos en semáforo en verde, cuando hubiera muchas condiciones que no las hay, ¿sí? Entonces puede decir, sí, yo quiero ir, pero no así, porque están pensando, chicos, y esto es lo último que voy a comentar respecto a esto, que cuando van a ir, mucha gente más que el hecho de querer ir a tomar clase, porque la clase presencial y la clase virtual va a ser la misma de la semana. Se va a ver el mismo tema, se va a trabajar la misma clase y se va a pedir o se está pidiendo desde ahorita que a las clases, ya sea virtuales o presenciales, lean primero lo que se trata o lo que se va a tratar en la clase a través de su módulo, ¿sí? Bien, otra opción que pueden hacer es revisar la actividad que es para esa semana. Entonces, ¿de qué estoy hablando ahorita, chicos? Estoy hablando de que lo mismo que se va a ver en presencial, se va a ver en línea. Entonces, ¿quiénes son las personas que van a poder asistir? Pues ya lo dije. ¿Quiénes no van a poder asistir? Pues las personas que en su momento, desde el principio, dijeron que no, o bien las que no contestaron la encuesta, ¿sí? Que ya les he comentado varias veces que la encuesta no tenía ese fin, sino que se tomó de ahí la información porque venía una pregunta concreta de si te interesaba regresar a clases presenciales. Entonces, para que no haya lugar a duda, así va a estar. ¿Qué pasa con las personas que van a poder asistir a clase presencial? No están obligadas a tomar clase ni jueves ni viernes. Pueden entrar porque ahí pues se van a aclarar o se pueden reforzar algunas ideas de lo que se vio en la semana, a lo mejor en clase presencial, pero no están obligados a hacerlo, ¿sí? Los únicos que están obligados a entrar a clase virtual pues son las personas que no van a clase presencial. No sé si hay alguna duda hasta aquí, porque es lo que se sabe hasta ahorita. No puedo contestar más cosas que no sean lo que yo acabo de decir, porque es la única información que tenemos, chicos. No sé si hay alguna duda, porque necesito empezar con el tema. A ver, Ivonne, ya me pusiste eso ahorita y ahorita lo comenté. No sé si no quedó claro. Les dije que estaba en ese proceso. Les dije, porque estoy revisando y sé que hay muchas dudas sobre eso, por eso aclaré. No, tengo muchos días todavía para poder revisar y estoy con muchos pendientes, Ivonne. Estoy en mi tiempo de revisión, ¿ok? Ustedes cumplan con enviar lo que se está pidiendo cuando se esté pidiendo, chicos, y dejen los tiempos de los profes es diferente, ¿sí? Porque pues ustedes nada más están pendientes de un trabajo y lo entiendo, están pendientes de un trabajo, pero fíjense que nosotros damos a como 300 alumnos, aproximadamente 200, 300, 400 alumnos. ¿Se imaginan si ustedes con un trabajo de cada materia se andan volviendo locos? Imagínense nosotros para revisar 300 o 400 alumnos. Está pesado, ¿no? Creo que es un poquito de diferencia, ¿verdad? ¿Sí o no, Ivonne? ¿Ok? Bien. Entonces, retomando, chicos, y así está funcionando las cosas. Entonces, yo espero que indistintamente, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, indistintamente de cuál sea la opción en la que ustedes vayan a terminar el semestre, ¿sí? De todas formas, tercero y quinto, a los que vayan a asistir, chicos, nada más van a asistir el último parcial, porque van a asistir a partir del 16 de noviembre y se va a terminar el 12 de diciembre. Entonces es mínimo lo que
lo que se va a asistir, por decirlo de alguna manera, porque son 4 semanas nada más. Les decía que mucho de la, pues, ¿qué puedo decir? Euforia, podría ser, o a esas ganas de querer asistir a clase, muchos están pensando que van a ir a incorporarse como cuando ustedes estaban en primer semestre. No va a ser así, chicos, porque la dinámica por las condiciones de salud y las reglas que hay no tienen nada que ver con la escuela como ustedes se le imaginan. En primer lugar, no los dejan salir del salón más que para ir al baño. Y para ir al baño tienen que ir uno y hasta que regresa el otro, sale el otro. Me explico, no pueden salir, háganse de cuenta, son como los exámenes, así como, pues no sé qué exámenes les haya tocado que haya sido así. Pues el de admisión, yo creo, ¿no? No sé si se acuerden en donde hicieron el examen de admisión, que salía uno y hasta que regresaba el otro salían al baño. Y se regresaban y ya no podían salir hasta que terminaron el examen y ya se fueron a su casa. Así está igual. No los dejan quedarse en la escuela, no hay tiendita. ¿Sí? Si tienen hora libre, que se busca que no tengan hora libre, que tengan una clase tras otra para que se desocupen y se puedan regresar a su casa. No les permiten quedarse en la escuela. Por lo mismo, ¿no? Para evitar que por lo menos la escuela se convierta en un foco de contagio. El problema son los camiones, el problema es en lo que ustedes se mueven, el problema es antes y después de la escuela, ¿no? Les platico para que sepan más o menos cómo es la dinámica que se está trabajando, ¿ok? Bien. Ahora sí, hablando de la materia, muchachos, en el bloque 2, concretamente de orientación educativa 5, vamos a ver temas que son muy importantes de trabajar. Uno de los temas que son muy importantes de trabajar previo a lo que viene después, ¿sí? Viene algo que se llama, y que yo ya lo había comentado en su momento, los factores que influyen en la toma de decisiones. Los factores que influyen en general en cualquier toma de decisiones, muchachos, siempre están relacionados con 3 grandes rubros, vamos a decir, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Pero la división principal de qué es lo que yo tomo en cuenta o qué es lo que yo hago a la hora que tengo que tomar una decisión, sin importar la relevancia, sin importar lo compleja, lo importante, lo trascendente o lo sencilla que pueda ser la toma de una decisión, siempre involucra 2 tipos de factores. El factor interno, que es el mío, el muy en introspectiva se le llama, o sea, es introyectivo porque es adentro, intro es adentro, es como introducirnos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras experiencias, en nuestros sentidos, ¿sí? Y que de una u otra manera solamente me corresponden a mí, ¿sí? Soy solo yo y mis pensamientos, mis vivencias, mis experiencias, mis sensaciones, mis emociones, mi percepción de las cosas, la manera en que interpreto y la manera que le doy significado a las cosas. Eso se llama factores internos. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que a veces es tan sencillo que no nos damos cuenta. Vamos a suponer que cuando ustedes estaban en primer semestre, ¿y por qué cito esto? Porque cuando ustedes estaban en primer semestre, ¿sí? Tenían una rutina o debieron de haber tenido una rutina la mayoría de ustedes, por ejemplo, cuando estábamos en periodos escolares. ¿Cuál es la rutina? Levantarse a determinada hora, porque ustedes son matutinos, levantarse a determinada hora, ¿sí? Y mecánicamente ya, porque una rutina, cuando la hacemos muchas veces, se vuelven algo mecánico. Y cuando se vuelven algo mecánico, difícilmente algo mecánico nosotros tenemos conciencia real de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, chicos, en una rutina, yo no sé, piensen ustedes o recuerden ustedes, se levantaban,
A lo mejor lo primero que hacían es ir al baño porque es muy natural, ¿verdad? O sea, la primera parada técnica que uno hace a veces al levantarse es ir al baño, porque pues tienen muchas horas a lo mejor sin haber ido a hacer pipí, por ejemplo, ¿no? Y depende del clima, también tiene mucho que ver, porque pues cuando hace frío, pues vamos más al baño aunque no tomemos tanta agua, ¿sí? Entonces, supongamos, se levantan y dependiendo del clima o dependiendo de la estación, a lo mejor se levantan, se bañan y luego se cambian y luego bajan o salen de su cuarto a desayunar, los que desayunan, o a lo mejor nada más agarrar algo, dinero, una fruta o algo que llevarse de lunch, o habrá otras personas que hacen su lunch, o habrá personas que sus mamás se los hacen y los empacan y se lo llevan, se van al camión o se suben al carro y tan tan. ¿Cuántas decisiones o cuántos momentos van ahí? Muchísimos. Pero a veces, muchachos, si empezamos a hacer un recuento de esos movimientos, no los tenemos conscientes, porque lo hacemos como parte de una rutina. Y cuando hacemos como parte de una rutina, entramos como en un engranaje mental, que cuando esa rutina se rompe, a veces no hallamos cómo retornar a esa rutina. Por ejemplo, si se dan cuenta que no tenían listo el uniforme, o que no estaba limpio, o al ponérselo jalaron de más el zipper porque, no sé, por lo que ustedes quieran, y se rompió. Se rompe la rutina, y al romperse esa rutina tomamos conciencia de que cuando esa rutina se modifica, nos cambia muchas cosas. A lo mejor ese día ya no desayuné porque tuve que coserlo, tuve que algo, salí corriendo, se me olvidó esto, y empiezo a tener una serie de cambios a partir de un solo cambio que estoy haciendo consciente, porque se cambió algo en la rutina. ¿Les parece familiar eso? Gracias, Vivian, por contestar. ¿Sí? Entonces, pasan una serie, gracias, María Fernanda, pasan una serie de cosas que a veces hasta que nos suceden, la hacemos consciente. ¿Sí? Entonces, cuando ese tipo de cosas cambian, empieza a haber ciertas repercusiones. Y es cuando empezamos a entrar en un proceso de toma de conciencia de lo que hacemos normalmente. Porque si todo transcurre como normalmente es, nosotros no tenemos conciencia. Yo he ido a hacer ejercicios en el salón, ¿sí? Y les pregunto, por ejemplo, yo muchas veces tengo clase a las 7 o a las 7:50 o a las 8:40, que es la primer clase del matutino ya de los quintos semestres, es la primer clase de lunes a miércoles, porque jueves y viernes es a las 9:30, la primera de tronco, ¿sí? Y les llevo y les pregunto, a ver, muchachos, para poder hacer consciente este tipo de cosas, ¿qué hicieron desde que se levantaron? A veces tienen 2 horas o 2 horas y media o 3 de haberse levantado, y son muy pocas las personas que me pueden describir lo que hicieron. Es más, ni siquiera cuando llegaron a la escuela, antes de llegar a la escuela. A lo mejor ahorita se les pregunto y que hace rato que se levantaron y empiezan a pensar qué es lo que hicieron antes, va a haber cosas que se les van a olvidar porque las hacen en automático. ¿Por qué? Porque ya tienen tiempo teniendo una práctica de este tipo que ya se convirtió en cierto tipo de rutina. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense entonces qué importantes son los factores internos que yo puedo tener para modificar algo, pero para modificarlo antes primero lo tengo que hacer consciente. Y cuando lo hago consciente, solamente cuando lo hago consciente es cuando yo puedo empezar a valorar qué es lo que está claro, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que trabajar, ¿sí? Y si los factores internos míos personales que les estoy comentando, como cuántos pueden ser, que son muchos, yo nada más les estoy poniendo, citando ciertos, ¿no? Que es como pienso, mi historia personal, mis experiencias, cómo percibo, cómo siento, etcétera, etcétera, cómo interpreto y todo lo demás. Imagínense si eso influye para tomar una decisión. Imagínense qué tan consciente tenemos que tener ese tipo de cosas, de cómo percibo, cómo me siento, qué es lo que quiero,
¿Cuáles son mis experiencias anteriores? ¿Sí? Yo me imagino que las personas que cuando estaban pequeñas tuvieron un encuentro, voy a poner un ejemplo muy bobo, pero muy real, tuvieron un encuentro desafortunado con, no sé, los niños son muy curiosos con meter algo, por ejemplo, al tomacorrientes. Esas personas toda la vida van a ser personas, mientras no lo trabajen a nivel terapéutico, van a tener muchas reservas a la hora de conectar cosas, por más sencillo que sea. ¿A alguien le ha sucedido eso? No quiero que me lo platiquen, nada más quiero que me digan, ¿les parece familiar eso? Cuando ustedes vean a una persona que se pone así medio titubeante a la hora que le dices, ¿puedes conectarlo, por favor? Es una persona que a lo mejor muy probablemente tuvo un encuentro desafortunado con la energía cuando estaba chico porque metió algo y le dio toques, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que va a conectar algo así, lo conecta con cierta inseguridad porque pues, sus recuerdos vuelven cada vez que tiene una situación que su cerebro considera como similar y de amenaza por la experiencia que tuvo, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto, muchachos? Les pongo ejemplos bobos, si ustedes quieren, pero para que se den cuenta que están en nuestra vida. Y así sucesivamente. Y me puedo ir a otros mucho más fuertes, como por ejemplo aquellos que han tenido una relación que no es sana, una relación tóxica, y que pudieron salir de ella. Cuando vuelven a tener, es más, ni siquiera la tienen todavía, que están en su etapa de quedandos, vamos a decirlo de esa manera, están predispuestos con la relación anterior que tuvieron. Porque no la han trabajado, no la han hecho consciente, no han visto muchas cosas y piensan que la historia cada vez que suceda una situación de ese tipo van a tener sentimientos encontrados. Nadie les va a decir nada, nadie les va a comentar nada, eso es aparte. Pero en su interior ustedes van a tener sentimientos encontrados. Quieren, pero no quieren, pero no están seguros, pero no vaya a ser que suceda lo mismo porque la historia se pueda repetir, aunque no es necesariamente así. ¿Sí? Entonces, esos son factores internos que nos afectan o nos pueden ayudar dependiendo de cómo los hayamos manejado y cuáles hayan sido nuestras vivencias, cómo las hayamos trabajado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, fíjense qué tan importante es que tengamos conciencia de eso. Y si tenemos conciencia de esto, vamos a poder entender cómo nuestros factores internos influyen de manera determinante, para bien o para mal. El detalle no es que nosotros nos asombremos de eso, sino que nosotros los tengamos consciente y lo trabajemos, ¿sí? Porque luego vienen los otros factores, que son todos los ajenos a mí, que son amigos, familia, entorno. Muchas veces nosotros podemos tener una apreciación de algo, nosotros podemos tener una idea sobre algo, nosotros podemos tener un concepto sobre algo, pero cuando se lo platico a mi amiga, que somos bien amiguísimas así, puede ser que tengamos maneras de percibir diferente y puede ser que tengamos historias diferentes, experiencias diferentes, maneras de asimilar la vida diferentes, de verla y de enfrentarla diferentes. Y esos factores internos que tiene ella y los que yo tengo van a hacer que a la hora que yo me relacione con ella y ella conmigo, con respecto a un punto de vista, con respecto a una toma de decisiones, voy a entrar o puedo entrar en conflicto si no lo tengo claro y si no lo entiendo. ¿Sí? Y cuando estoy hablando de entenderlo, es sentir empatía por el otro, que era lo que comentábamos la otra vez. Cuando yo siento empatía por el otro, entiendo lo que está pasando y por qué actúa o por qué responde de esa manera. ¿Sí? Cuando yo digo, pues es que ella, pues no sé, tiene una experiencia diferente, tiene una experiencia distinta a la mía,
No sé si mejor o peor, pero distinta, por eso ella piensa así. O por eso ella se comporta así. ¿Sí? A lo mejor si es una persona que vivió en otra parte, con costumbres diferentes, con una crianza distinta, en un entorno diferente, desde el clima hasta las condiciones de cualquier tipo, pues es muy difícil que se comporte como, no sé, como los hermosillenses, por ejemplo. Si viene de un entorno que es diferente, a lo mejor viene de Chiapas, cómo se viste, lo que le gusta, cómo se comporta, qué actitudes tiene, será igual que la nuestra. No, no, muchachos, porque la experiencia de vida que ella tiene, así es, y eso se llama entorno. La experiencia que ella ha tenido en su vida, la manera de percibir, la manera de sentir, la manera de asimilar lo que pasa en su entorno es diferente porque su entorno es distinto. ¿Sí? Entonces, ya estamos viendo cómo influye en mis decisiones, cómo influye en mi manera de percibir las cosas, el entorno, llámese entorno escolar, laboral, familiar, ¿sí? A la escuela a la que yo voy, con quién me junto, cómo me junto, en qué colonia vivo, en qué ciudad vivo, cuáles son los usos y costumbres, las tradiciones de mi familia, las tradiciones del lugar en el que yo vivo, me hace que de una manera u otra lo que yo pienso y que son factores internos se vean, vamos a decir de alguna manera, influenciados por ese entorno. Pero si yo viviera en otro entorno o si yo hubiera nacido en otro entorno, voy a tener cosas como rasgos de personalidad, voy a tener gustos, habilidades, emociones probablemente muy similares, pero mi manera de percibirlos van a ser distintos. ¿Por qué? Porque mi entorno es distinto. Mi correlación con lo demás y con los demás va a ser distinto. Imagínense que en lugar de haber nacido donde nacieron, fíjense bien el ejemplo que voy a poner, aunque tengan los mismos papás que ustedes, pero en lugar de haber nacido ahí cuando nacieron, ustedes hubieran vivido sus papás en La Joya, por ejemplo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Serían iguales que como son ahorita? ¿Saben lo que es La Joya, verdad? Aquí en Hermosillo. ¿Alguien sabe? Sí, Montserrat. Ok, ¿todos saben cuál es La Joya, chicos? ¿Quién no sabe? Porque quiero que se entienda. ¿Alguien le puede explicar así súper mega breve qué es La Joya? Por aquellos de que no saben cuál es o qué es, por qué puse ese ejemplo. ¿Puedes explicarlo, Fabiola, por favor? Así súper rápido. Así es, Vivian. Ajá. Así es, Fabiola. Así es, Montserrat. Ok. La Joya, gracias, chicas. La Joya es la colonia que está dividida entre la colonia Pitic, que todo el mundo me imagino sabe dónde queda, al norte de la ciudad, antes del periférico norte, que está cerca de la salida a Nogales. Pero La Joya está enclavada en el cerro precisamente que está atrás de la Pitic, de la colonia Pitic, y que se entra por el periférico norte. Cuando vienen de Nogales, por ejemplo, que mucha gente se viene por el periférico norte para entrar a Hermosillo, es una colonia que tiene una entrada privada desde abajo del cerro, se conecta con el periférico norte y está en la punta del cerro. Tiene una plusvalía que es la más alta de Hermosillo. Son unas mega casas así,
Son unas megacasas que apenas se medio comparan con la de los lagos, no la con Valle de los Lagos, la que está en los lagos, en el club de golf, que está ahí en el poniente, cerca de las quintas de la escuela 12, de la secundaria 12, por ahí cerquita, pero más hacia el fondo, ¿no? Son las que le siguen en segundo lugar, porque las más caras son La Joya, ¿sí? Entonces son casas que en primer lugar tú no tienes posibilidad, si no vives de ahí, de verlas, porque pues no te dejan entrar, ¿no? Es una seguridad increíble porque ahí vive pura gente la más rica de aquí, ¿sí? Entonces, ninguna casa ahí vale menos de 15, 20, 30 millones de pesos la casa. Entonces, les pregunto, si en lugar de haber nacido en donde nacieron sus papás y todo, o sea, no estoy cambiando de papás ni de nada, hubieran vivido en La Joya, ¿ustedes serían diferentes? Fíjense bien la pregunta. No escucho que conteste nadie, niños, ni que escriba nadie. ¿Serían diferentes? Sí, Carolina, ¿por qué? ¿Por qué serías diferente, Carolina? Ah, sí, pero el tener mucho dinero, te voy a poner ejemplo muy tonto, pero muy real. A Jeff Bezos, ya saben quién es Jeff Bezos, ¿verdad? ¿Saben o no saben? Así es. A ver, Carolina, y todos, porque esto es abierto para que pregunten todos, ¿ok? Para que contesten todos, perdón. A Jeff Bezos, el ser el hombre más rico del mundo, ¿lo hace menos feo? ¿O hasta bonito se ve por sus lindos ojos verdes de tanto dólar? A ver, pues, hice una pregunta. Si Jeff Bezos no tuviera la lana que tiene, nadie lo pelaría, muchachos, porque es horrible. No sé si a alguien le gusten los pelones cabezas de foco, pero está muy feo. Muy feo está el señor, con todo el respeto que me merece, y no estoy siendo, no estoy siendo discriminante, está muy feo. No sé quién le parezca guapo, pero del grueso de las personas yo creo que pensamos que no está muy favorecido por la naturaleza. ¿Sí? Entonces, con las respuestas que ustedes me están dando, como dice Cintia Guadalupe, dice, porque el contexto en el que naciéramos sería diferente, las personas y las escuelas a las que iríamos serían distintas. Una pregunta muy concreta. ¿Ustedes creen que físicamente serían iguales? Nicole, estamos en clase, Nicole. Si quieres, mándame, si tengo tiempo ahorita al terminar, te contesto porque ya vamos a cerrar. O mándame un correo, por favor, Nicole. ¿Ok? Pregunta para terminar. ¿Creen ustedes que podían cambiar físicamente o serían iguales? Estamos hablando de los mismos papás, o sea, la misma genética, la misma herencia, ¿sí? ¿Serían diferentes? Sí o sí. Sí serían diferentes, muchachos, aunque sea la misma genética, porque nadie contesta y el tiempo se acaba. Sí serían un poquito diferentes. No dramáticamente, fresoncita. Físicamente, no, mentalmente, sí, no, fíjate, Diana, que sí cambiarían un poquito. Y les voy a decir, porque en primer lugar no andarían en camión, no se estarían asoleando,
siempre traían carro. Probablemente tuvieran, por los usos y costumbres de esas personas, tendrían otro físico, porque ahí es muy importante la imagen y la apariencia. A lo mejor, aunque no quisieran, los iban a obligar a que entraran al gimnasio privado que tienen ahí, por ejemplo. O iba a estar accesible, porque ya no tendrían paro para decir que no pueden ir al gimnasio porque está en su misma colonia, en su mismo entorno. Y cambia, ¿que no? A lo mejor no los rasgos, pero sí cambia físicamente. No es lo que se pone la gente. La dieta, por ejemplo, sería un poco distinta, ¿sí? Entonces, sí va a haber modificaciones. ¿Por qué les pongo ese ejemplo, muchachos? Para que se den cuenta que el entorno, a querer y no, nos va modificando. No estaríamos en las mismas escuelas, tendríamos o tenderíamos a tener usos y costumbres distintas. No estoy hablando de cuáles son mejores y peores, ¿eh? Eso sí les puedo decir, que no se vayan con la finta de eso, ¿sí? Pero sí hay un cambio. Me explico qué tan importante es entonces que lo entendamos. Entonces, todo ese tipo de cosas que les estoy poniendo, y con esto cierro ya, ¿sí? Este ejemplo que les estoy poniendo simplemente es una muestra, y los que les puse también, de cómo entonces, indistintamente de lo que yo pienso, siento y percibo, sí hay condiciones que en un momento dado, ¿sí?, van a condicionar ciertos comportamientos o cierta toma de decisiones a partir del entorno en el que yo me muevo, ¿sí? O en el entorno en el que yo me desempeño. El punto es, ¿qué tipo de entorno para mí sería importante a la hora de vocacionalmente encontrar o decidir a qué me voy a dedicar, ¿ok? Esa es la reflexión con que me gustaría que nos fuéramos. Chicos, las entregas de los trabajos van a seguir siendo los lunes siguientes, o sea, el lunes próximo. Les voy a compartir le voy a mandar a Vivian de todas maneras, para reforzar lo de la entrega de tareas, pero son los lunes. Les dije que sí nos íbamos a estar poniendo de acuerdo cada parcial. ¿Estamos de acuerdo? El próximo lunes y los siguientes lunes vamos a ir viendo cada actividad, ¿ok? Si hay alguna duda, pues les sugiero que me manden un correíto, por favor, ¿ok? Que tengan un excelente cierre de semana, chicos. Cuídense mucho. La pandemia no ha terminado, ¿ok? Que estén muy bien. Bye. Gracias, maestra. A ustedes, chicos. Bye.